Pasando más Ok, a tu archivo, creo que nosotros finalizamos la parte de los tipos de referencia, que eran con la tecla F4 que servía para intercalar entre los cuatro tipos de referencia. Habíamos visto que el primero era referencia relativa, referencia absoluta venía después mixta fila y mixta columna. Con este ejercicio de los tipos de cambio en la fila amarilla y los importes en guaraníes que queremos cambiar a las otras monedas en la columna verde, vemos nomás una muestra de en qué momento se utilizarían esas dos últimas opciones de las cuatro disponibles, porque las que más se conocen son la relativa, la que no tiene los símbolos de dólar, ¿verdad? Pero muchas veces eh, lo inmediato que se modifica es a los dos símbolos de dólar, pero la tercera y la cuarta probablemente es muy pocas veces analizada y poder con eso, digamos, ver la utilidad final de esa configuración. Entonces, por eso me hago este ejercicio simple que te ayuda a ver, digamos, la utilidad de las cuatro de una sola vez. Bien, vamos a pasar ahora hacia arriba. Quiero que te vayas más arriba, en esta misma hoja, pero más arriba. Vamos a ver los encabezados otra vez, porque ahora quiero pasarme, digamos, a ver cuáles son las funciones más utilizadas por los usuarios de Excel. Y quiero que veamos que en la columna G aparece una lista de unas cuantas funciones. No vamos a insertar todas, pero vamos a ver la más importante por lo menos. En la columna G entonces le tenemos a suma y a la izquierda donde dice funciones, quiero que insertemos la función suma, pero ¿desde dónde vamos a insertar? Casi siempre uno cuando tiene números en una planilla, lo primero que hace es sumar algo y esa suma, dependiendo de cómo uno aprendió a sumar, ¿verdad? En Excel, digo, utiliza el sí. botón de autosuma, ¿sí? Pero en este caso, quiero nomás que tengamos en cuenta que el botón autosuma es si no la principal función de Excel, tiene, digamos, otras funciones también. Entonces la idea es poder utilizar desde ese botón las funciones que vamos a ver ahora. Entonces, quiero que entres en el botón autosuma, al darle un clic, vas a ver que él va a tratar de seleccionar o de intuir cuáles son los números que vas a sumar. Él siempre busca algunos números que estén próximos a la celda. Si no están próximos a la celda, se va al que está más próximo y se posiciona por lo menos en esa primera celda. A veces te selecciona ya un rango, pero nada, es por su programación. Ahora, ¿qué nosotros vamos a sumar acá? Yo quiero que selecciones los valores de las celdas E5 hasta E12. Esos datos vamos a sumar, entonces vamos a tener en algún momento el rango correcto. La opción predeterminada también es que él muestre con un contorno de color, digamos, y a la vez un contorno tipo móvil, parece moverse, digamos, ¿verdad? Para poder entender que esas serían las celdas que nosotros estaríamos seleccionando en la suma. Al confirmar con Enter, nosotros podemos ver que esa sumatoria ya se muestra. Lo ideal sería siempre utilizar nuestra barra de estado para poder verificar si la suma es la correcta, es decir, ese 4.251 que vemos ahora, podemos confirmar si es así, seleccionando de vuelta las mismas celdas y mirando ahí abajo nuestra barra de estado. Entonces nuestra barra de estado nos dice que el valor es el mismo. Y nada, siempre nomás le vamos a usar a la barra de estado como para poder confirmar ciertas operaciones que tengamos en planilla, digamos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a volver a utilizar el botón de autosuma, pero vamos a ingresar en la flecha que está a la derecha. Ahí podemos ver entonces cuáles son todas las funciones que Excel eh, determina, son las más utilizadas, por eso le engloba en esa lista. Y ahí le tenemos al promedio. El promedio es una función diferente, pero actúa de la misma forma como la suma. Si bien no me está seleccionando los mismos valores que hace rato, yo voy a volver a modificar esa información y voy a seleccionar desde el 300 hasta el 4.200 que tengo abajo, o sea, desde E5 hasta E12 otra vez. Vamos a seleccionar de esa manera.
Eh, entrar nomás otra vez. eh, borrar nomás la información que tenés en esa celda y volverle a arma. Dale luz, dale luz. No responde lo de acá. No, espera nomás. Se quedó nomás pensando en qué es lo que ibas a hacer. Aguantarle un flash. Ya está, pues para que salga, saque. Eso fue lo último que. Y al darle escape, lo que hace el escape es que cuando vos haces un cambio en una celda, él no asuma ese cambio. Entonces la idea era que con escape no deje ese E6 que figura ahora ahí en tu celda, sino que deje nomás la función Hacerla. promedio con la celda seleccionada, que creo que era E5, pero no importa. Cuando reaccione, borrar nomás el contenido real de la celda y volver a insertar el promedio para que vuelva a generar de cero. No, entonces, para entender nomás, suma, promedio, máximo, mínimo, contar y contar A, vamos a seleccionar siempre el mismo rango que seleccionamos en suma, o sea, desde E5 hasta E12, en todito, solamente vamos a cambiar la función y para hacerlo vamos a usar nomás el botón de autosuma. Eh, a ver. Hace lo que me dijiste la otra vez, cerrar ese y volver a abrir otra. Algo así era que me dijiste, ¿verdad? ¿Te acuerdas que me No, dijiste la vez pasada no, cuando me ya. pasó a mí, no a vos, ¿verdad? Cuando vos todavía no tenías tu planilla, entonces yo, así también se me colgó un ratito, entonces la opción que me habías dicho era para cerrar nomás y volver a abrir, total, es muy Ya poco lo que hicimos todavía. Dale nomás, dale cerrar o reiniciar igual, como quieras. Bien, anda nomás otra vez, volver nomás a hacer total. Es simple, insertar la suma, seleccionar los radios desde E5 hasta E12, dale Enter, ahí abajo vas a insertar el promedio, desde E5 hasta E12 siempre, ahí por ejemplo vas a promediar los valores y el promedio según Excel es 531,39, después podemos verificar eso, no hay problema. Lo que ahora quiero que hagas es que visualices que no hay en un solo lugar el botón de autosuma. En la cinta de opciones, en la pestaña fórmulas, también tenemos otro botón. Es un poco más ancho nomás el botón, pero es el mismo. Entonces quiero que, porque al lado dice autosuma. Sí. Entonces si nosotros entramos en la flechita, vamos a ver que también van a salir las demás funciones. No está nomás en ese mismo orden, pero si querés poner en ese mismo orden, podemos modificar nomás y en vez de máximo hacer primero contar y después hacer contar a. Pero no importa, puedes seleccionar nomás max, el que está abreviado en este caso. eh, ahí, muy bien. Los mismos datos, E5 a E12. Ahí tendría que traer de todos los valores el valor más alto entre todos, por Ah, eso aparece el 4200. Y min o mínimo hace lo contrario, hace la selección del valor o visualiza el valor más bajo de todos los ok. seleccionados. Cuando tenemos nomás valores negativos, el valor más alto de los negativos es el más bajo entre todos los números, entre todos los valores, por eso aparece el 800 negativo, digamos, ¿verdad? Bien, excelente. Ahora, contar. Quiero que tenga en cuenta que el nombre en la función o el nombre en la lista de ese botón de suma
no siempre corresponde al nombre que finalmente termino seleccionando, digamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, contar números decía, pero yo acá cuando inserto dice contar. Ese tema de número, por ejemplo, ya no me dice, pero acá hay que entender nomás que contar es el equivalente a contar celdas con número adentro, ¿sí? Por eso vemos que aparece el número 8 porque son 8 las celdas con número que seleccionaste. Después hay una opción de contar, ¿ah? Porque tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos la selección otra vez desde E5 hasta E12 un rato, vamos a mirar tu barra de estado. Acuérdate que en la barra de estado hay, o al menos había, ahora nomás no hay otra vez. Dale nomás un clic derecho para habilitar también esa opción. Clic derecho sobre cualquiera de los valores ahí de tu barra de estado. Y hay un recuento numérico. Entonces, ese recuento numérico en realidad no, es más abajo. Arriba de Acá. mínima, ahí está. Ese es el que corresponde a la función contar, ¿sí? O recuento numérico que te salía ahí en la lista, pero el nombre de la función contar. Entonces, yo veo que ahora hay dos números 8, Ah, pero ¿cuál de los dos es uno y cuál de los dos es el otro? Digamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ve la diferencia cuando seleccionamos. Supongamos, selecciona un poco desde fórmula, que es el encabezado de esa selección desde fórmula hasta 4200, un ratito para ver la diferencia nomás. Entonces ahí vemos que recuento dice 9 y recuento numérico dice 8. Entonces el 8 solo cuenta los valores de número y el 9 cuenta las celdas no vacías, nada más que eso. Pero el contar que acabas de seleccionar, hace un poco una modificación en tu fórmula, solo en esa celda. E4 ponerle en vez de E12. Perdón, en vez de E5, quiero decir, discúlpame. En vez de E5, E4. Y ahí al darle enter vas a ver que él se mantiene en 8, aunque haya seleccionado una celda más que no tiene números y por eso decimos que esto tiene el equivalente al recuento numérico. Ahora, contara no es una función que está en esa lista. Si vos entras vas a ver que no hay una función contar solo o recuento solo, por lo tanto, o seleccionamos desde las más funciones o escribimos el nombre de la función. Cualquiera sea la opción, va a escribir o va a generar esa función. Buscarle nomás a ah, contar a, pero acordate que ahí son las funciones que usaste recientemente, por eso como no usaste todavía contar a, no te muestra esa función en esa lista. Quiero que mire ahí el selector un poco más arriba, dice usadas recientemente y a la derecha hay una flechita. Si entras en esa flechita, puedes darle todo y al darle todo te van a traer todas las funciones ordenadas de forma alfabética. Te vas a ir hasta la C y debajo de contar, ahora sí tendría que salir contar a. De hecho, hay unas cuantas, ¿sí? Contar sí conjunto, contar blanco. En este caso, contar a. Seleccionamos y vamos a ver el panel de argumentos. Vamos a seleccionarle nomás nosotros desde F5, perdón, desde E5 hasta E12. Ahí le vamos a dar Enter en aceptar. Y tendríamos que ver 8 también como resultado. Ahora, acá si le cambiamos a E4 en vez de E5, vamos a ver que este sí nos va a contar a la celda E4, que el otro no nos cuenta porque no tiene número. Este, sin embargo, cuenta aunque no tenga número. Entonces, esa es la diferencia entre contar y contar. A contar solo cuenta celdas numéricas o con números y contar a cuenta celdas no vacías, nada más. Bien, algo que suele ser, digamos, también así confundido por los usuarios son estas dos funciones que vienen a continuación. En realidad, estas ya no están dentro de las funciones más utilizadas, pero son funciones que cuando uno quiere extraer datos numéricos suele causar una confusión si es que no estamos bien seguros de qué hace cada una. Entonces, vamos a ver un poco exactamente qué hace cada una de las funciones. Si bien ahí tengo un 5125, eso era de nuestro ejercicio de paréntesis, eso puedes borrar nomás, porque en realidad ya quedó grabado en el video, digamos, lo que hicimos. Entonces, cuando repases, si en algún momento repasas,
vas a poder ver esa clase y vas a entender que ahí cargamos ese dato. Ahora vamos a borrar nomás porque vamos a usar la de redondear y la de entero también, ese 30% que está ahí abajo. Le borramos un ratito. Acuérdate nomás siempre de borrar, no con la flecha de Word que borra de derecha a izquierda, sino con el delete, porque es el borrador más eficiente en Excel, ¿sí? O sea, el otro en realidad borra también, pero sería bueno que vayas utilizando ese botón, el de suprimir y no el de backspace. Yo no sé si, bueno, el tuyo está en español, ¿verdad? Pero tu botón suprimir, que me dijiste la otra vez que decía SUPR, debajo el botón o la tecla tiene una flecha que señala hacia la izquierda y no tiene ningún texto. No, no tiene nada. Ok, en teclado inglés, no sé si todos los teclados inglés tienen la misma, ¿verdad? Pero en el mío, por ejemplo, no tiene la flecha y dice directamente backspace, ¿sí? No. Nada, pero hace la misma opción o la misma función de borrar de derecha a izquierda. Bien, ahora vamos a hacer la búsqueda, porque una función también existe en la biblioteca de funciones, que está normalmente en la pestaña de fórmulas. Si te vas hasta fórmulas en la cinta de opciones, vas a ver que a la izquierda hay unos libros de color como botones, ¿sí? Esos libros de color, cada uno son una categoría diferente, y en cada categoría se encuentran las funciones. Ahora, ¿en dónde está redondear? Vamos a buscarle un poco a redondear. Tendría que estar o en eh, matemáticas de trigonométrica o estadística. Yo creo que está más en matemática, pero entra un poco matemáticas, buscarle hacia la R, ahí está, Dar impar, redondear. Hay unos cuantos de redondear, redondear múltiplo, redondear impar, par, redondear más, menos, etcétera. Pero seleccionar normal redondear a seca. Ese redondear lo que va a pedirte son dos datos. El primero es el número que quiere uno redondear. Quiero que seleccione ese 25,75 que está en azul allá en la celda D11. Y ahora le vamos a decir en qué número de decimales le quiero redondear. Vamos por parte. Quiero que escriba 6 ahí un ratito. Número 6. Bien, dale a aceptar y vamos a mirar. Bueno, atender qué es lo que va a ocurrir acá. Vamos a ir viendo varias opciones en la misma celda. Si yo a redondear le digo que quiero ver ese número, y ojo que ese número solamente visible tiene dos decimales, le digo que quiero mirar 6 decimales y él no me muestra los 6 decimales, ojo que acá me muestra 3 decimales, pero ¿quién le dijo que yo quería ver 3 decimales? Y en realidad va a depender del formato que tenga la celda. ¿Por qué? Porque si yo ahora me pongo en esa celda donde ahora veo 3 decimales, que es 25,750, y le aumento a 6 decimales, aumentarle un poco un ratito a 6 decimales, pero no la fórmula, el formato, no la fórmula. No quiero que entre a la fórmula, quiero que visualices 6 decimales aumentando el número de decimales en el formato, ¿sí? Eso. Andate a inicio. El botón de aumentar decimales, quiero que vaya incluyendo mayor cantidad de decimales. Hasta verle a los 6. Entonces, atende algo. Una cosa es lo que yo en la función le pido que redondee. Y él evidentemente va a tratar de hacer lo que yo le pida. Ahora, otra cosa es el formato de la celda. Ahora recién yo tengo en el formato de la celda visible de la misma forma que le pedí en la función. Pero, ¿qué ocurre cuando el valor que yo pido redondear no tiene esa cantidad de decimales? Él rellena con cero. De hecho, vemos que está el 25,75 y las otras posiciones de decimales están rellenadas con cero directamente. Entonces, eso ocurre cuando yo me voy hacia la derecha, eh, y quiero nomás que puedas identificar bien lo que yo le pido con los decimales y lo que él me muestra con el formato de celda. Son dos cosas diferentes, pero que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a empezar a reducir. De 6 vamos a pasar a 4, ¿sí? Borrarle el 6, ponerle 4, darle Enter. De vuelta la misma cosa. Ojo que ahora yo le estoy pidiendo que me redondee a menos decimales
pero yo aún sigo viendo más decimales. Vamos a hacer un pequeño cambio en ese número 25,75, el original. Date un ratito al original. Quiero que ahora le pongas 25,75, ponerle. O sea, 3 veces 75 las vas a poner. Como para que tenga ahora 6 decimales, pero ahora yo le voy a pedir 4 decimales a mi función, aunque en mi formato yo visualice los 6. Entonces, dale nomás Enter. Vamos a mirar la celda y vamos a ver un poco cuál es el resultado. ¿Le diste Enter? Sí, 76 ya me pone ahora. Bueno, atendé algo. En la celda original, como solo está visible a 2 decimales, él redondea ese decimal 5 el segundo y le aumenta 1 porque al de la derecha tiene un 7, digamos, ¿verdad? Entonces, así como nos enseñaron a nosotros en la escuela, colegio, no sé en qué momento nos enseñaron que se redondea un número al siguiente superior cuando el valor de la derecha, sí, de la Es derecha mayor. supera o igual a 5, porque creo que si es Sí, igual a sí, 5 sí. también aumenta. Claro. Eso podemos probar también, ¿verdad? Pero acá lo que vemos es que en esa celda donde nosotros insertamos la función y pedimos redondear a 4, él a los dos últimos decimales, que si bien tiene el número que nosotros escribimos, no se nos muestra y directamente nos muestra rellenados con ceros una vez más, ¿sí? Entonces esa va a ser una propiedad que va a tener esta función redondear porque va a depender de la cantidad de números que tenga después del decimal mi número a redondear, por un lado. Por otro lado, la visualización de la celda donde yo tengo el resultado. Y por otro lado, digamos, la cantidad eh, de ceros que yo encuentre cuando, digamos, tenga visible la información y siempre que estos superen a la cantidad de redondeo que yo pido en decimales, voy a ver como característica esos ceros, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir disminuyendo todavía más. ¿Qué pasa con, si le pongo 2 ahora, ¿sí? En este caso, al ponerle 2, quiero que notes que aún viéndose 6 decimales, él ahora me muestra 4 ceros, porque yo pido ver hasta 2 decimales nomás y eso es lo que está ocurriendo. El segundo decimal es igual a mi número original, que muestra ya el valor redondeado, ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que puede ocurrir. Ahora, quiero que tenga en cuenta lo siguiente. Si yo pedía ver solo el entero, es decir, yo no quería ver ningún decimal, sino quería ver solo los enteros, entonces en redondearle tuve que haber puesto en vez del 2 0. Entonces ponerle un poco 0 en vez del 2 ahora en la función redondear. Cero. Sí, en vez del 2 le vas a poner 0. Y al ponerle 0, quiero que se entienda que vos ahora estás pidiendo ver sin ningún decimal, aunque el formato muestre celdas con decimal. Y quiero que tengas en cuenta que también ocurre lo mismo, como el primer decimal es 7, entonces él redondea para arriba. Es un criterio de redondear, nomás que se tiene en cuenta. Acá te lo estoy mostrando de esta manera para que termines de entenderme cuando veamos a la otra función, que en este caso sería entero. Bueno, ahora quiero que seleccionemos la celda de abajo del 26,60 y vamos a insertar la función entero en F12. Muy F12. bien, F12. Justo la celda Apriete es nomás. F12. No, 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 no. Te digo nomás que la celda es F12. La celda donde Ah, vas a insertar es F12. Bien, y ahí te vas ahora al botón de, en no este funciones. Vamos caso, acá. en fórmula, ¿sí? Y entero debería de estar también en matemática y trigonométrica. Vamos a entrar en esa categoría. Vamos a buscarle la altura de la E. Muy bien, ahí la encontramos. Y entero no te pide otra cosa que el número que se desea extraer. En este caso, quiero que le tengamos en cuenta la misma celda 25,76, que está en D11. Y si bien tiene 6 decimales, él solamente me va a sacar el valor entero. Pero el valor entero no tiene en cuenta al redondeo, ¿sí? Entonces ahí está, digamos, una diferencia en donde yo pueda, no sé, confundirme de repente entre las dos funciones. Entonces, para tener una idea nomás, uno no verifica el decimal
o los valores decimales, directamente extrae el entero, no importa si a la derecha hay un 9999, él me trae solo el entero y no me lo redondea. A esto, entonces se dedica a entero, y el otro, sin embargo, me pregunta cuántos decimales quiero ver. Y dependiendo de la cantidad de decimales que le cargué, él sí o sí hace el redondeo si corresponde. A eso nomás vamos, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre estos dos valores. Suele darse el caso que en las empresas se utilizan muchos números y hay muchos decimales, entonces la gente quiere tener, digamos, en cuenta los valores, hasta dónde se toman, y hay veces que los valores, si son, por ejemplo, es muy difícil en Paraguay ver balances en dólares, por ejemplo, pero si se tomarían en dólares, suelen tomarse hasta dos decimales y, y eso normalmente uno tiene que definir y a veces se define en la cantidad de celdas, no de celdas, de decimales que yo quiero ver en mi formato de celda, y a veces quiero considerar, digamos, en función a lo que un resultado pueda arrojar. Como a veces los datos son resultados de fórmulas, puede darse el caso que independientemente de qué fórmula tenga, puede presentar menos que más decimales, y ahí es donde uno, digamos, puede ejecutar alguna de estas funciones en las sumatorias o en los reportes finales para que arroje un valor X, y ese valor puede darse, digamos, en estas dos, o valores enteros directamente o valores con redondeo, ¿sí? Las empresas en Paraguay manejan casi siempre valores en guaraní, a no ser que traigan algún producto, digamos, de afuera y tengan que dolarizar por algún motivo, o poner en una moneda diferente como el peso, real, euro, qué sé yo. Pero lo normal es que las importaciones, de hecho, se dice eso, ¿verdad? Que las importaciones para casi todos los países de América Latina se hacen con el dólar, ¿sí? Entonces por eso nada más menciona este tema de los decimales y de los valores enteros, dependiendo de qué sea lo que estaríamos utilizando. Bien, si bien ahí abajo tenemos más opciones, esas opciones las veremos ahora en las columnas siguientes, ¿sí? Entonces, vamos a saltar. En realidad te pediría que borrelo. Viste ahí desde G13 hasta G18. Quiero que selecciones y que borres con el botón suprimir, no con el botón de la flechita. G13, Eso. G18, esos, dale suprimir, se tienen que borrar todos de una vez. Y ahora nos vamos a trabajar con la columna H. Quiero que veas que en la columna H más arriba están unos nombres y apellidos. Si querés, puedes poner, en vez de ese Juan Colombino, puedes poner tu nombre y tu apellido, y vamos a trabajar también con tu nombre y tu apellido. Entonces ahí donde dice H5, Juan Colombino, poner nomás Manuel Fernández, y vamos a ver el trabajo que se puede hacer con funciones de texto, que es lo que ahora vamos a realizar. Bueno, ¿qué quiero que hagamos? Quiero que seleccione Ah, los datos desde I5 hasta K16, parece que es. I5 hasta K16. Vamos a seleccionar, vamos a suprimir, otra vez con la misma tecla de suprimir. Sí, pero no seleccionaste hasta K16, seleccionaste hasta I16 nomás. Quiero que seleccione desde I5 ah, hasta K16 y suprimas. ahí está caído. Te faltó la columna J. Ahí está. Algo más que quiero que selecciones y que suprimas son desde la celda M5, y ahí vamos a ver un poco más cuáles son los datos que hay. Andate más a la derecha todavía, hasta W, más todavía, más, hasta I, ok. Va a ser M5 hasta Y16. Quiero que selecciones y borres también, porque todo eso nosotros vamos a utilizar para trabajar enseguida. M5 hasta. Y16. Ahí me va a agarrar. Enter. Dale enter.
y darle suprimir. Muy bien, listo. Todo eso vamos a usar enseguida. Vamos a empezar primero viendo las funciones de texto. Las Bueno, funciones de texto, ese no, ese dejarle ahí. Las funciones de texto van a darnos, digamos, resultados de texto. Una función de texto que sirve para convertir todas las celdas con caracteres diferentes a mayúscula es convertir enteramente a mayúscula y eso vamos a hacer ahora. Nos vamos a poner debajo del encabezado. Ese encabezado tiene el nombre de la función. La función en realidad está abreviada. No sé por qué, ¿verdad? A lo mejor para no escribir demasiado, la función se llama mayús, ¿sí? Y esa función va a ser la que vamos a usar ahora. Se puede utilizar las categorías de los botones, por ejemplo, si entras en el libro amarillo, que está ahí en la fórmula, la pestaña fórmula de las cinta opciones, vas a encontrar que en la M tiene que estar esta función mayús, y esa es la que vamos a usar. La función mayús solamente te pide un dato para poder seleccionar, y ese dato que se va a seleccionar va a entrar nomás ahí, va a convertir sus caracteres totalmente a mayúscula. En este caso vas a seleccionar la celda que le contiene a tu nombre y tu apellido. Y en ese momento vamos a ver que el resultado de esta función va a convertir a tu nombre y tu apellido a datos de caracteres en mayúscula. Seleccionar nomás la celda que le contiene a tu nombre y tu apellido. Ahí está entonces el resultado. Vemos que lo que estaba escrito, como fuese que esté escrito, ahora aparece enteramente en mayúscula, pero esto vamos a necesitar hacerlo para toda la lista, no solamente para tu nombre. Entonces sería bueno que le hagamos doble clic a la celda que acabamos de completar, pero el doble clic no debe hacerse adentro, sino debe hacerse en el puntero inferior derecho para que se ah, produzca el copiado, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero copiar y digo hacerle doble clic, el doble clic no vas a hacerle adentro, sino vas a hacerle en la esquina inferior derecha. Eso. Ahí entonces vemos que el doble clic entendió que se iba a rellenar para abajo, y el relleno por defecto que hace para una función o una fórmula es la del copiado de la fórmula o el copiado de la función. Por eso, como copió la función mayús en cada una de las celdas de abajo y mi referencia era referencia relativa, cuando se copió para abajo, ahora estoy viendo la conversión de cada uno de los nombres de la lista de al lado en mayúscula. Quiero que notes que él tiene en cuenta todos los caracteres. Entonces aquellos que están con acento también los incorpora. Entonces puede darse el caso que a los acentos en mayúscula no los quiera ver. Entonces si ese es un producto de mi función mayús, tengo que ir a hacerle el cambio en el original para que ese acento no se visualice. No sé, hay pues gente que dice, no, en mayúscula no se ponen acentos, por ejemplo, ¿verdad? Pues yo no estoy tan seguro de eso, ¿verdad? Porque yo suelo ver que se ponen también acentos igual, ¿verdad? Bien, ahí tenemos entonces a la función mayús. Otra función de texto es lo que hace minús, que lo convierte todo a minúscula. Entonces, en el hipotético caso que necesites pasar un grupo de celdas todos al mismo tiempo, esta sería entonces la función a tener en cuenta. Acá en realidad puedes seleccionar cualquiera de las dos, o la de la columna H o la de la columna I, cualquiera se convertiría a minúscula y son todos los mismos datos, digamos, ¿verdad? Al darle doble clic para que rellene, entonces vemos que todos los datos están con las letras en minúscula. Y así como vemos mayúscula y minúscula, también existe otra llamada nom propio, que lo que hace es me deja así tal cual como estaba escrito el original, en el sentido de que cada primera letra tiene mayúscula y el resto es minúscula. Entonces, nom propio tiene ese nombre, así es que vas a insertar la función. Si de por ahí no querés hacer con el libro amarillo de la función de texto, puedes empezar a escribir manualmente, empezando una fórmula con más o con es igual y vamos a cargándole hacer nom propio. Ese mismo nombre que está en la así. celda de arriba. No, el paréntesis se pone después del nombre, así es que no puede empezar con el paréntesis. Ahí está.
Ahí podés o darle doble clic al nombre que te aparece ahí abajo o presionar la tecla tabulador. En ese momento vas a ver que el paréntesis y apertura ya está escrito, porque eso es lo que él necesita hacer, reconocer que es una función. Y él solamente va a reconocer la función si empieza tu fórmula con un es igual o con un más, si el nombre está escrito completamente, no importa que esté escrito en minúscula, en mayúscula como título, pero va a tener que estar escrito con los caracteres correctos del nombre de la función y luego tiene que aparecer un paréntesis. En el momento que aparece el paréntesis, recién él considera que tiene la estructura correcta para poder cargar los elementos. Si no tiene una letra, el nombre está incorrecto o incompleto y le pone el paréntesis, él tampoco lo va a reconocer como una función, entonces no te va a dar el rótulo que muestra ahí abajo, ¿sí? En este caso sí aparece ese rótulo, por lo tanto puedes seleccionar cualquiera de los nombres que tengas ahí en la fila 5. Bien, al cerrar el paréntesis y darle enter, él tendría que mostrarte entonces al nombre y al apellido que arrancan con mayúscula y luego enteramente en minúscula. Lo mismo para los demás nombres. Ah, Al darle doble clic, se van a rellenar y se van a mostrar de esa forma. Entonces, estas funciones son funciones de texto que realizan cambios por mí. No sé, supongamos nomás que tenés una lista de muchos nombres y la idea no es hacer el cambio manualmente. Entonces, esta sería una opción rápida para poder hacer las conversiones en estas tres opciones que acabamos de ver, ¿verdad? Bien, ahora vamos a trabajar con funciones de fecha. Estas funciones sirven para extraer datos de aquellas celdas que contengan fecha. Ojo que pueden contener también hora, minuto y segundo. De hecho, quiero que selecciones la columna Q hasta la columna R, es decir, dos columnas, y vas a insertar dos columnas ahí. Vamos a incorporar también a las funciones mes. A ver, hay mes, no, año, mes, día, ya está, hora. Inserta una columna en esa selección. Dale control más o insertar, igual. y va a insertar ese programa. Ahí está. Entonces, al lado de hora, ¿Dos? 2. Al lado de hora vas a escribir minuto y al lado de minuto vas a escribir segundo. Aumentarle nomás si querés el ancho para que se vea o para que se lea bien por lo menos el nombre de esas funciones. Ojo que hasta acá los datos que tenemos como encabezados son los nombres de las funciones para ayudarnos más a ver qué es lo que hay que escribir, ya que vamos a hacerlo de forma escrita. En realidad podemos hacerlo siempre de su categoría para ver qué está en la categoría, pero el primero puede hacer, por ejemplo, estando en año, andate al libro, no sé si es rojo, que corresponde a fecha y hora, y al seleccionar ese libro o esa categoría del libro, tiene que aparecer, digamos, año como nombre de función. ¿Me escuchaste? Sí, sí, ahí está. Espera que no me muestra ahí a mí todavía tu pantalla. Ah, tu conexión a internet es inestable y ahora ahí. Ahí sí me mostró. Selecciona año y al seleccionar va a volver a aparecer el panel. Él necesita solamente una fecha donde aparezca un año que se quiera extraer. En este caso, nuestra fecha tiene un formato de fecha diferente a lo habitual. Es formato de Mm, fecha corta, pero está añadida con información ahora. de hora, minuto y segundo. No muestra solamente, ¿cómo se llama eso? No muestra solamente el formato de fecha corta, no es un formato de fecha larga tampoco. Entonces es un mix así medio raro, ¿verdad? Que muestra esa fecha, pero son los datos que normalmente uno cuando se va, no sé, en las oficinas, por ejemplo, suelen controlar la hora de llegada de las personas, ¿sí? No sé, donde se marca. Antes era con tarjeta, ahora ya es todo con, no sé, en algunos casos es yo me acuerdo que tenía una tarjeta pasada así por un escáner y ahí salía qué hora, minuto y segundo mi horario de entrada y lo mismo era para salir. Y en algunas otras empresas más tecnológicas, cuando eso ya se usaba el tema de la huella dactilar, ¿verdad? Entonces yo cuando llego tenía que poner, digamos, por el escáner mi huella dactilar para saber que yo estoy.
llegando o saliendo, y en otros sí que ya era luego la lectura del rostro, digamos, ¿verdad? Pero cualquiera sea la lectura, lo que se registra finalmente es el horario de entrada o de salida, y eso tiene que ver, digamos, con la fecha en donde se escanea en ese momento por el medio que uno escanee, digamos, ¿verdad? Pero finalmente lo que se registra es esto, eso mismo que estamos viendo, la fecha, la hora, minuto, el segundo, para después, no sé, recursos humanos haga su control, a ver si se llegó tarde, si hay que descontarle o pagarle horas extra, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, te digo nomás en qué momento uno utilizaría este tipo de información para que tengas una idea, digamos, ¿verdad? Y poder entender entonces de que gente que está en recursos humanos, gente que registra, no sé, horario de llegada, horario de salida de vuelos, de aviones, qué sé yo, digo cualquier cosa nomás, ¿verdad? Pero que necesita hacer informes y esos informes normalmente se tienen en una sola celda de información de fecha. Entonces ahí es donde yo puedo extraer y todas estas extracciones que vamos a hacer, de hecho son 6 extracciones porque son año, mes, perdón, hora, minuto y segundo, ¿verdad? Entonces, en este caso, de esta celda vamos a traer toda la información, pero ahora mismo estamos trayendo uno de los 6, que es el año. Al darle a aceptar, entonces vamos a ver que aparece, porque creo que es la fecha de hoy, ¿verdad? No es diciembre 2020, al darle doble clic, eso se tiene que copiar y tiene que ir para la demás celda. Bueno, ahí quiero explicarte dos cosas. Primero, ¿por qué él me muestra todos esos 1900 que están ahí debajo? Si yo ya no tengo más datos en esa columna L después de la celda L16. ¿Qué es lo que él hace para entender que se tiene que ir hasta allá? Bueno, él ¿Y lee hasta dónde? que vos estás construyendo una base de datos, porque casi todo estás haciendo en columna y te vas de izquierda a derecha. Y él entonces lee que en algunas columnas que vos empezaste a rellenar o donde tenés datos hasta esa fila 27. Entonces él, por defecto, te rellena nomás ya hasta ahí. Por si acaso vos necesitas que hasta ahí esté la información. En este caso en particular, nosotros vamos a querer que esté solamente hasta la fila 16. Pero antes de borrar, porque vamos a borrar esa información, eh, quiero que notes que él igual nomás extrajo un año, pero la celda está vacía. Pero yo en algún momento, no sé si te dije, que Excel considera a las celdas vacías como cero. Y el cero tiene también una fecha incorrecta, pero tiene dentro de la programación de Excel, que es 0 de enero en realidad es la fecha vacía, ¿sí? Porque si ahí pones cero, ponemos cero un ratito. Ahí puse uno. No, no, ahí pusiste uno, pero pones cero. Ahí mismo donde pusiste uno, pones cero y vamos a mirar. Quiero que notes que no sé por qué le dejaron 0 de enero de 1900 ahí en Excel, ¿verdad? Entonces, como él extrae información de celdas vacías, es lo mismo que esté extrayendo información de una celda que tiene un cero. Eso es nomás lo que quiero decirte. Por eso, en vez de aparecer vacío o error o otra cosa, él me muestra 1900 siempre que yo esté haciendo extracción de datos de fecha de celdas vacías. Nada más, eso quería aclarar. Bien, vamos a seleccionar los 1900 que no nos sirven, porque vamos a eliminar nomás. Bien, y al darle suprimir, ya estamos. Bueno, quiero que notes que todos aquellos que tienen años distintos extraen años distintos. Es decir, 2 años nomás lo tenemos, 20 y 21, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para mes. Nos ponemos a la derecha del primer año. Ahora ya no vamos a seleccionar de la categoría, vamos a escribir nomás, va a ser es igual mes. Y de paso vas a practicar, digamos, la escritura de las funciones y la selección. Algunos quiero que hagas con tu teclado, otro que hagas con el doble clic. Bien, él necesita de vuelta la misma celda que contenía la fecha. Va a ser esa, muy bien, se cierra el paréntesis, le damos enter. En algunos casos al darle enter y cerrar el paréntesis, él ya te pone solo el paréntesis y ya te muestra el resultado. En otros casos, él no te muestra ni el paréntesis ni el resultado, sino te da una advertencia para decirte que no completaste todo. Pero en este caso ya vemos ahí la información. Ok, ahí vemos entonces que tenemos el mes extraído en esa celda. Otra cosa que suele confundir a veces cuando se extrae la fecha, que la fecha que se extrae, año, mes o día, no puede verse como formato de fecha. Sí o sí tiene que verse como formato de número.
porque la gente dice, ah, no, yo extraigo el año porque quiero ver en formato de fecha. Y no, porque el formato de fecha extraído tiene que verse como un solo número, no como un formato de fecha otra vez. Entonces, ¿qué ocurriría si a ese 12 yo le pongo otra vez formato de fecha corta? Ponerle un poco formato de fecha corta un ratito, para explicarte nomás. Voy a poner el día 12, 12 de... No, pero fecha corta, no número. Ahí. Sí, Correcto, lo que vos dijiste, te va a poner la fecha 12 de enero de 1900. ¿Por qué me toma ese año? Y porque yo pues no le defino otra cosa. Entonces, el 12, número de serie, en el registro de fecha, él muestra como la fecha 12 de enero. Y lo mismo iba a ocurrir con el 2020. Si yo le pasaba formato de fecha corta 2020, me iba a mostrar una fecha que probablemente no sé cuál es, porque habrá que ver qué número de fecha es el 2020 en formato de fecha corta. Ahí está, 12 1900. de julio de 1905. O sea, nada que ver con lo que yo estoy pidiendo extraer. Entonces, para entender nomás, cuando se hace una extracción de fecha de una celda, no puedo ver esa información como formato de fecha, sino como formato de número. Eso como regla, por llamarlo de alguna forma. Podés volver nomás a seleccionar los dos o darle nomás control Z y va a volverse a ver como número ambos. Bien, y ahí estamos. A ese sí le puedes hacer doble clic para que copie ahora para abajo y podamos ver los Sí. meses de las siguientes celdas. Mm. Eso. Y no Acuérdate tengo nomás que que opción para siempre te que va a hacer, perdón. no tengo opción para que me sea hasta este nomás. O sea, Y no se no sé puede. un poco si, no sé un poco si se, vamos a probar un poco. Dale, control Z nomás, dale. En planillas grandes, por ejemplo, no vas a tal tener tiempo para hacer así de a uno, así. Vamos a ver si puedo resolver esa pregunta que me hiciste. Mm. Dale control Z. Control Z, ahí. Bueno, ahora vamos a hacer así. Quiero que selecciones, no vas a hacerle doble clic, vas a seleccionar desde la celda N5 hasta la celda eh, En N16. Desde N5 hasta N16. así. El tema nomás es que tu relleno le tenés ahí abajo. Andate un poco, quiero que mires en tus cinta opciones. En la pestaña inicio a la derecha le tenés el botón autosuma. Y ahí Sí, abajo le tenés a un botón eh, que señala una flecha hacia abajo, una flecha azul. sí. Ese tiene una flecha otra vez. Y dice, sigue una serie o un modelo en celda adyacente en cualquier dirección. Dale un poco un clic ahí, en esa Me flechita. va a hacer un... Ahí tenés varias opciones. Dice, hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Proba un poco el que dice hacia abajo, a ver si hace algo o no con esa selección o no hace nada. No hice nada. Ahí, por ejemplo, hizo lo que vos me preguntaste. No sé si esa era la pregunta que me hiciste. ¿De qué forma se puede Ah, hacer sí, para hice que nada. solamente copie hasta donde vos querés y no hasta donde él quiere, digamos, ¿verdad? Vos tenés que Sí. seleccionarle previamente y tenés que decirle que eso que está ahí en esa primera celda se copie para abajo, ¿sí? Entonces, nada, te muestro nomás que esa es la opción con el botón que tenés ahí, ¿verdad? Con el mouse, no sé si hay una opción en el clic derecho que haga lo mismo. Podemos probar, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, no hay un botón que diga rellenar hacia abajo, algo así, no, no hay Insertar, ninguno. pero te va a sacar un... No, 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 insertar no, no. Tiene que ser así algo de rellenar, o sea, el mismo icono tiene que tener, pero no hay ninguno que haga eso. Tampoco allá arriba entre los botones Y de autosuma tipo también de. quitaron. Yo No, juraba por ahí que había no, no, no. autosuma. En el clic derecho no hay. Solamente estas opciones son las que están en el clic derecho. Bien, pasemos a la siguiente columna. Vamos a hacer lo mismo, pero con el día. Entonces siempre estamos tomando una misma celda nomás para extraer los datos. En este caso se llama así tal cual. Hay varias opciones para día, pero esta es la que vamos a usar. Vamos a Vamos a ver. seleccionar la celda. Vamos a cerrar el paréntesis. ¿Qué me iba a preguntar? Y vamos a probar nomás si sin cerrar el paréntesis me hace Mm, algo. Dale enter. Vamos a ver si te deja el resultado correcto o no. Dime. Te deja. Entonces ya está. Ahí te sacó el día de hoy, 9. Al hacer doble clic y rellenar. Ese doble clic nomás siempre te va a rellenar con la celda que no querés. Por lo tanto, puedes practicar el otro a ver cómo sale, ¿verdad?
hasta el lugar. O sea, ya depende de vos, ¿verdad? Porque hacer lo uno o lo otro siempre es seleccionar algo, entonces medio que va a perder el mismo tiempo haciendo lo uno o lo otro dependiendo de qué cantidad de celdas haya hacia uno o hacia el otro lado, digamos, ¿verdad? Bien, en este caso vemos nomás que cada celda debe tener el contenido correcto, es decir, año 2020-2021, mes, diciembre, enero, febrero, día, y ahí ya son más datos, 9, 16, 23, 30, nada, los controles que hagamos nomás tienen que ser correspondientes a los días que aparecen en las fechas. Bien, ahora Y vamos si a, y si es debajo así, me va a hacer así. si bajas así, te va a mostrar el mismo resultado que ya se ven en las otras celdas, puedes probar. Ah, ya. Porque lo Eso es único que hace diferente. es rellena la fórmula de cada celda nomás, no hace otra cosa. Acuérdate que allá adentro hay funciones que tienen referencias relativas. Ahora, si las funciones tienen referencia absoluta, ahí sí va a ser otra cosa, digamos, el rellenar hacia abajo porque va a extraer siempre la misma fecha en las otras celdas nada más. Pero por eso le dejamos la referencia relativa para que él pueda eh, traerme la información de las demás celdas de abajo también, ¿verdad? Bien, ahora viene la hora, así mismo se llama. Hora, ok. Ahí, por ejemplo, no sé si probaste ya con el teclado, es la tecla Sí, tabulador y con el mouse es doble clic en el nombre de la función. Bien, número de serie es solamente una celda, al seleccionarle Enter y tendría que darme el resultado. Y ojo que acá tenemos en cuenta lo siguiente. Quiero que veas que nuestra fecha en la columna L ah, muestra una hora vale. en formato 12 horas. Siempre que se muestra MPM, el formato es 12 horas. Si no se muestra MPM, entonces, y si se visualizan, no sé, las 3 de la tarde como 15 horas, entonces quiere decir que estamos viendo el formato 24 horas. Por ejemplo, no era las 3 de la tarde, ¿sí? Bien, entonces quiere decir que si yo extraigo la hora, el formato está en 12, él me muestra como un número. Y el número para las 12 AM es 0. Y para las 12 PM es 24. Entonces, no sé si hay algún 24. Allá hay un 24 PM, pero vas a tener que hacerle primero el doble clic a la hora 0 para que se copie hacia abajo. Y allá en la celda, ¿qué te iba a decir? PM se va a decir 24. 10, 12, No, 12 AM es 0 y 12 PM. es 12. No, 24 no se va a mostrar luego, porque en formato 24 horas el 24 no existe. Hasta el 23 se va a mostrar. El 12 es 12. En realidad, 12 PM es 12 y Sí. 12 AM es 0. Cuando tuvo que haber sido 24, él le dejó como 0, digamos. O sea, al 24 no se le muestra en ningún momento. Dale nomás doble clic al 0. Ahí tendría que verse. Nada, lo que decía nomás es ver cuando la hora es. No, yo lo que quiero es que rellene. No quiero que Ah, entre a cambiar nada. Ahí. Y esa es otra opción. Cuando los datos son pocos, estirar hasta donde querés, una opción diferente, ¿sí? Bien, ahí por ejemplo vemos que todos los que están o sea, todos los que tienen AM van de 0 a 12 y los que tienen PM ya tendrían que ir, digamos, superando el 12. En este caso el 12 PM muestra 12, que es lo correcto, y los demás son 14, 17, 19, 21 y el siguiente ya pasó otra vez a AM, por eso vuelve a 0, ¿sí? En formato 24 horas muestra el número y en formato de nuestra celda en la columna L en formato 12 horas. Bien, minuto ahora. En este caso se llama minuto porque min es esa función que ya vimos hace rato, ¿sí? Bien, la misma celda de siempre. Muy bien. En este caso va a ser 0 porque el minuto es 0, pero al darle doble clic para rellenar o al estirar, tenía que hacer así. ahí no te hace nada porque no seleccionaste nada, pero si le seleccionas, él entiende que va a rellenar hacia abajo hasta esa selección. Y ahí vemos sí, los minutos de cada una de las celdas. Hasta ahí creo que son todos iguales, no hay ninguno que sea diferente. ¿Está todo bien? Ahora pasamos a segundo.
Bien. Listo. Ah, tu título 24. Excelente. Todo esto es 24. Bueno, con respecto a las funciones de fecha y hora, vimos algunas, ¿sí? Ojo que hay más, pero evidente, yo te muestro las que son aquellas que se tienen en cuenta para poder entender el tipo de función que representan nada más, ¿verdad? Porque así como en texto hay más, en horas hay más, o fecha y hora hay más, nosotros vemos esas que más se utilizan básicamente, ¿sí? No digo que las otras no se utilicen, pero la idea es mostrarte la mayor cantidad de funciones en nuestro tiempo, en el tiempo que tenemos. Entonces estas son las que seleccioné para mostrarte. Ahora, por ejemplo, viene algo diferente. Ahora vamos a volver a trabajar con las funciones de texto, pero quiero mostrarte primero eh, cómo se hace, de hecho que ya vimos eso en la clase anterior, cómo se hace para poder unir con ampersand celdas que están en diferentes lugares. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, quiero que tengas en cuenta que eh, el único lugar donde están escritos los nombres y apellidos es en la columna H. Los demás son todas funciones que extraen nomás sus datos o que convierten nomás sus datos. Pero, ¿cómo puedo hacer para separar entre columnas, en una columna los nombres y en otra columna los apellidos? En Excel existe una herramienta que se llama texto en columnas y esa es la que vamos a usar. Pero para usar texto en columnas tengo que saber ciertas apreciaciones antes de arrancar. Primero, quiero que te vayas a copiar las celdas de H5 hasta H16. Vamos a seleccionar, vamos a copiar y vamos a pegar ahí en S5. S5 pegamos. Y al pegar, él me muestra todavía todo seleccionado. Vamos a mantenernos en esa selección. Una vez que sigue en esa selección, de hecho quiero que selecciones de vuelta, porque en esa selección vamos a... yo me No refiero, entendí. cuando terminaste de pegar, él marcaba todo seleccionado la columna S. Dale un poco control Sí. Z porque quiero que te des cuenta de eso. Control Z y volver a pegar. Eso. Viste que él A ver. marcaba, cuando vos pegaste en S5, él mantenía seleccionado esa celda. Esa selección necesito que se siga manteniendo. ¿Por qué? Porque ahora la herramienta necesita que yo le seleccione cuáles son las celdas que se van a separar. Ahí entonces nos vamos a datos. En la cinta de opciones, en la pestaña datos, vamos a ingresar a un botón llamado texto en columnas. Texto en columnas es la herramienta que en realidad es un asistente de importación. Al ingresar ahí va a salir un panel y este panel nos va a mostrar el paso 1 de 3. Entonces, este asistente viene en 3 pasos, pero en el primer paso, él define si los datos son delimitados o son de ancho fijo. Él automáticamente se posiciona en el que considera correcto. En este caso, él considera correcto que vos utilices la opción de texto delimitado. Pero, ¿qué es lo que significa delimitado y qué significa de ancho fijo? Eso es lo que vamos a ver para poder entender. Entonces, voy a leer todo lo que dice el texto porque más o menos guía, digamos, al usuario, este asistente dice, asistente para convertir texto en columnas, paso 1 de 3. El asistente estima que sus datos son delimitados. Si esto es correcto, elija siguiente. O bien, elija el tipo de datos que mejor los describa. Y después hace un detalle, dice, tipo de los datos originales, elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Y el delimitado dice, caracteres como comas o tabulaciones separan campos. Y de ancho fijo, los campos están alineados en columnas con espacio entre uno y otro. Entonces, acá lo que hay que entender es lo siguiente. Nosotros pues queremos separar en 2 columnas los nombres y los apellidos. Según la vista previa que tenemos más abajo, algunos nombres están, digamos, más hacia la izquierda que otros. Y el espacio que hay en el medio del nombre y el apellido, no todos están en el mismo lugar. Entonces, si no todos están en el mismo lugar, no puede ser de ancho fijo. Pero ¿y por qué otra vez no puede ser ancho fijo?
Porque si seleccionas de ancho fijo, ¿no? Porque seleccionar un ratito de ancho fijo, quiero que notes que en este caso no hay ningún cambio, pero lo que va a cambiar es en el momento que vos le des siguiente. Quiero que le des siguiente, por favor. Y al darle siguiente vamos a ver que el paso 2 de 3 dice, esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos, ponerle tipo un salto de columna. O sea, el concepto de salto es tipo la separación. En hojas es un salto que divide a una página de otra página. Y en columna es la que divide en una columna en otra. Él muestra una regla ahí abajo en la vista previa y te muestra más o menos los puntos para las cantidades de caracteres que tenés, ¿verdad? Como para que vos te vayas en esa regla y le hagas un clic. En el lugar donde le hagas un clic, él va a dibujar una línea. Y esa línea es la que él va a considerar para dividir en columnas. O sea, cada línea es una columna nueva o es una división entre columnas. Entonces, lo que quedó a la izquierda va a mantenerse en una columna. Lo que quedó, visto que pusiste dos líneas, el que quedó en Sí, la parte más chiquitita va a quedar en una columna aparte y todo lo de la derecha va a quedar en una tercera columna. Entonces, al hacerle dos veces clic, él entiende que vos en tres columnas querés dividir y ese ancho va a tener cada columna. Vamos a darle siguiente. Acá lo que él muestra es que cada columna que vos pedís dividir puede tener un formato diferente. En este caso, el formato de todas estas tres columnas van a ser de texto nomás, ¿verdad? Aunque él no me pone de texto, sino me pone general. Y general normalmente el formato en Excel para poder identificar de forma automática y poder determinar. Si es fecha, le deja como fecha, si es texto, le deja como texto y si es número, le deja como número. A no ser que yo quiera cambiar ese formato que yo cambie va a mostrarse en la vista previa, en el encabezado de cada vista previa. Una vez que termine eso, ahí yo le puedo dar finalizar. Y al darle finalizar voy a ver que esa selección que acabo de tener en la columna S nomás, ahora se separó en tres columnas. Evidentemente que está mal porque yo te obligué a que te vayas de ancho fijo, pero porque quería que entiendan nomás qué es lo que hace ancho fijo cuando yo quiero hacer una separación entre sí. columnas. Quiero que note que Ana Roja, por ejemplo, se quedó en la primera columna como si fuera que no hubo ningún cambio, digamos, ¿verdad? Los Mm. demás sí sufrieron cortes en sus nombres, apellidos, etcétera. Pero bueno, la idea es entender nomás qué es lo que hace este asistente cuando yo le solicito que sea de ancho fijo. Dale control Z y ahora sí vamos a entrar en el que le corresponde al, eh, no me acuerdo cómo era que decía, texto delimitado, algo Texto en así, columna. delimitado. Texto en columna es el asistente, pero el primero era delimitado. Bueno, vamos a ver qué es lo que significa delimitado. Dale siguiente. En delimitado, él visualiza que todos los elementos tienen un carácter en común. En este caso, tabulación no era, porque cuando estaba seleccionado tabulación no te mostraba la línea, recién te mostró la línea cuando vos le señalaste espacio. Entonces va a depender un poco de qué caracteres tengo para poder seleccionar ahí de la lista de los separadores el que corresponde y si ninguno de los que están en la lista corresponde, entonces me da la opción de marcar otro y que yo le pueda escribir cuál es el separador. No sé, puede darse el caso que el sistema informático donde yo estoy trabajando me arroje a Excel y tenga su particularidad de cómo pone los separadores y puede darse el caso que sea, no sé, un símbolo de porcentaje o puede ser numeral o puede ser un carácter que no está en la lista que Excel asume. Por eso básicamente le da la opción de poder escribir cuál es el que corresponde. Es deseleccionarle nomás el que corresponde a tabulación. Bien. Y ahí entonces entendemos que el espacio tomó como parámetro para dividir las columnas y ahora sí, probablemente, porque todavía no le di finalizar, tengo, digamos, los nombres a la izquierda y los apellidos a la derecha. Dale siguiente. En siguiente, la idea es poder visualizar también el formato, si es el caso en donde quiero ponerle un formato a cada columna. Y si no, puedo directamente darle finalizar y ahí voy a ver si lo que se dividió en columnas corresponde si es correcto. Y eso es básicamente lo que acabamos de ver con la herramienta texto en columna. ¿Se entendió para esto, Manu? Sí. Bueno, fantástico. Ahora vamos a hacer
lo contrario. Vamos a ver cuáles son las opciones de unir información. Hicimos esto para separar toda la lista. Ahora vamos a unir. Entonces, nosotros habíamos visto que el ampersand era un operador de texto que servía para unir. Quiero que vuelvas a unir. Acordate nomás que quiero siempre verle con un espacio entre nombre y apellido. Ahora, a propósito, vamos a hacerle al revés. Quiero que una primero el apellido y después el nombre. Entonces, si va a estar primero el apellido y después el nombre, quiero que entre el apellido y el nombre esté una coma y un espacio. Entonces, acordate cómo era que teníamos que escribir para hacer eso en la fórmula. Vas a quedarte en la celda U5 y ahí vas a unir. Entonces, el primero va a tener que decir Fernández, coma, espacio, Manu. Ahí vas a Sí. escribir. Vas a arrancar como una fórmula, más o es igual. Seleccionar el apellido primero. Y después, ¿qué era que teníamos que escribir? Con el ampersand, pero Muy acá bien. Shift 6. Prueba un poco. Muy bien. coma. Acuérdate que todo lo que va a ir como texto tiene que estar entre algo. Y no era, no era el ampersand. ¿Qué dijimos? Y era Entre otro operador comillas. de texto. Muy bien. Comilla doble. Entonces, borrarle nomás otra vez hasta tu coma para que te permita escribir. Ahí. Y ahí ponerle comilla doble. Después de la comilla doble puedes ponerle la coma, Cagué. escape, escape. No control Z, escape. Escape. Ahí está. Entonces, la diferencia entre escape y control Z es que si vos ya estás en la celda y le das control Z, él solamente funciona ahí dentro de la celda. Sin embargo, el escape hace que salga y te deja lo que estaba escrito hace rato. Ahora tenés que volver a borrarle esa segunda comilla doble que escribiste, porque la primera comilla doble era la correcta. Ahora tenés que escribir lo que va a estar dentro de la comilla doble primero. Y ahora sí. Bien. Eso, ahora sí. ¿Qué viene después? Muy bien. Faltó algo. Sí, sí. ¿Con qué tenés que unir el apellido? Con el nombre. Y eso Pero no faltó. me reta acá. No decirle. ¿No? Aceptar. Y ahí tenés que seleccionar. Ahí. Muy bien. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Eso se rellena ahora hacia abajo. Y tendría que darnos resultado para toditos. Entonces, todos No sé más por qué no me dijo el eso. apellido. No, y porque viste que cuando vos, eso sucede cuando vos empezás a construir de forma manual de izquierda a derecha, pero en algún momento vos querés volver a la izquierda porque te olvidaste de algo. Entonces, él, cuando vos hiciste ese movimiento a la izquierda, él ya no hace eso dentro de la fórmula, él ya hace afuera. Entonces, cuando hiciste ese movimiento para irte hacia Manu, ¿verdad? Para ponerle el Sí. nombre, él en vez de quedarse adentro de la fórmula, salió de la fórmula. Y cuando iba a salir, encontró que había un error en la escritura, en el sentido de que después del ampersand no pusiste nada. Vos querías poner algo, pero con el Sí. movimiento. Y ese movimiento, él no entendió que vos querías irte dentro de la planilla a seleccionar algo, sino que querías salir de esa celda y irte hacia la izquierda. Por eso, lo primero que encontró después de eso fue un error y te sugirió borrarle el segundo ampersand. Eso fue lo que hizo. Por eso cuando vos miraste decía, pero acá me está borrando, no me está poniendo la celda. Entonces, cuando uno va a construir manualmente su fórmula, tiene que tratar de hacer bien paso a paso los componentes en ese momento. Porque si yo hago nomás y le dejo a propósito incompleto para después volver, ese volver ya no lo puedo hacer con la flechita, ya tiene que ser con el mouse. Haciéndole clic en el lugar con el mouse, ahí él te va a obedecer y no va a salir. Sin embargo, si el retroceso se quiere hacer con el teclado, en vez de él hacer el retroceso dentro de la celda, él hace el retroceso fuera y ahí nomás ocurre todo ese tema de los mensajes de advertencia, etcétera, etcétera. Nada más que eso. Bien, ahí ya estamos, ya tenemos todos los nombres y apellidos unidos, pero así como acabamos de unir con la fórmula simple o con una fórmula que tiene un carácter de un operador de texto,
quiero que ahora veamos que eso también se puede hacer con una función. Y la función, en este caso, se llama concatenar. En realidad, en las actualizaciones de las versiones ya le llama de otra forma, concat nomás ya le llama. Así como mayúscula, por ejemplo, en vez de decirle mayúscula, le abrevia a concatenar, también le abrevia y le llama concat. Pero en realidad lo que está queriendo expresar es que va a concatenar. Y concatenar es lo mismo que ya hicimos con el ampersand, solo que ese es su nombre, o el nombre como Excel le conoce, a la unión de caracteres, de cadena de caracteres. Entonces ahí es donde vamos a insertar la función concat. Entonces vas a empezar con más o con es igual. Vas a escribir concat. Y en repito, en algunas versiones sale concatenar, en el tuyo sale concatenar completo. En otras sale concat nomás ya. Pero no importa, es la misma. Bien, y ahí, no sé, eh, vamos a hacer el mismo resultado de la columna U. Es decir, apellido, coma, espacio, eso. Y acá, ¿cómo hago? Punto y coma para pasarte al otro argumento. Y el otro argumento para vos va a empezar con comilla doble. Entonces va a ser comilla doble, coma, espacio, comilla doble. Muy bien. Punto y coma. Ahora, Entonces, ¿cómo lo hago? acá lo que hicimos distinto es que en vez de los ampersand están los puntos y coma. Después igualito. Entonces, al cerrar el paréntesis o al darle enter, tendría que mostrarte el mismo resultado de la izquierda. Dale dos veces clic o arrastrar, vamos a tener el mismo resultado de la información de la izquierda y así mismo es. Entonces, uno hicimos con el ampersand, otro hicimos con la función equivalente, en este caso es concatenar. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a visualizar que existen también funciones de texto para hacer lo que nos hizo la herramienta separar en columna, pero lo hace de forma diferente. ¿Cómo lo hace? Lo hace contando los caracteres. Y cuando yo hablo de caracteres, estamos hablando de cada letra, cada número, cada espacio, cada símbolo que yo cargue en mi celda o que tenga cargado en mi celda. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta función se llama izquierda. Y la función izquierda es una que extrae de izquierda a derecha los caracteres. Entonces, atendé lo que vamos a hacer. Repito, hace rato nosotros teníamos una columna que tenía escrito, así como vemos ahora concatenar, pero estaba al revés, primero el nombre, después el apellido, y separamos con texto en columna. Pero ahora vamos a separar contando caracteres. Entonces, supongamos que primero yo quiera extraer el apellido de Fernández, quiero ver el apellido ahí, pero voy a usar la función izquierda. Entonces vamos a escribir, va a ser más o es igual, izquierda, y ahora vamos a ver qué datos me pide izquierda. Izquierda me pide primero cuál es el texto que yo voy a extraer. En este caso vamos a extraer de Fernández, Manu, que es el anterior que hiciste nomás, concatenar. De ese vamos a extraer. Bueno, ¿qué es lo que vamos a extraer? Y ahí yo le voy a decir qué número de caracteres son los que quiero extraer contando de izquierda a derecha. Entonces voy a escribir punto y coma y ahí lo que quiero que cuente es cuántos caracteres tiene Fernández. Sin la coma. 10, ¿Cuántos son? 9. Muy bien. Ese número vas a escribir ahí. Número 9. Al escribir el 9 y cerrar el paréntesis, quiero que notes que él hace la extracción de esa celda de esos 9 caracteres contando de izquierda a derecha. Pero para Manu Fernández es correcto ese. ¿Qué va a pasar para Ana Rojas? Dale un poco de doble clic para rellenar o estirar como quiera para los demás nombres. Quiero que entiendas que ese número digitado queda tal cual. En todos los nombres él hace una extracción de 9 caracteres. Y no para todos los nombres es correcto esa extracción. Entonces ahí es donde vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Que en algunos nombres no tengo 9 caracteres, en algunos nombres creo que, no sé si hay alguno que tenga más de 9 caracteres, probablemente no, no hay ningún apellido así muy largo. Pero entonces en los demás voy a tener que tener menos caracteres para no tener que hacer la carga manual de cada carácter y contar cada apellido, cuántos caracteres tiene, entonces vamos a hacer algo diferente. Hay una función que cuenta, no es que cuenta, espera que un ratito, que
de acuerdo al carácter que yo le pida, o sea, si yo encuentro un carácter en común entre todos los nombres, yo le puedo pedir que me cuente ese carácter o la posición dentro de la cadena de texto de ese carácter. Y en este caso vamos a usarle a la coma. Ojo, si no estaba la coma iba a ser el espacio, pero vamos a usarle a la coma para poder identificar cuál es el carácter de cuál es la posición de la coma en todos los nombres. Vamos a ponernos en hallar, ahí al lado, en X5. Vamos a empezar la fórmula. Va a ser más o es igual. Vamos a escribir hallar. Hallar entonces va a ser eso por nosotros. Entonces, primero, yo le tengo que definir cuál es el carácter que yo voy a ir a buscar o a hallar. En este caso, comilla doble, coma, comilla doble, porque ¿Eh? la coma es lo que ¿Cómo? yo voy a hallar, sí. Pero tiene que estar entre comillas doble porque es un carácter de texto el que yo le estoy pidiendo que se vaya a buscar. Bien, punto y coma. El siguiente argumento es dentro de qué voy a buscar. Entonces le vas a señalar a concatenar B5, muy bien, ahí lo que va a ir a buscar. Y por último, punto y coma, le voy a decir desde qué número de carácter va a empezar a contar. O sea, en este caso no tiene sentido ese carácter, ese argumento, porque yo quiero empezar a contar de izquierda a derecha y siempre va a ser del primero, pero puede darse el caso que el carácter que yo estoy buscando se repita y yo quiero buscar el segundo o el tercero y ese segundo o tercero está desde un carácter diferente al primero, por ejemplo, ¿verdad? Para ese caso sería decirle desde qué carácter quiero que empiece a buscar. Pero en este caso en particular va a empezar desde el primer carácter, ponerle el número uno. Al ponerle el número uno, él entonces va a entender que desde la F de Fernández va a empezar a buscarle a la coma. Y a partir de ahí lo que él va a determinar es la posición de izquierda a derecha de la coma. Cerrar el paréntesis, darle enter. Y él me tiene que dar como resultado para Fernández, me tiene que decir 10. Porque después del último carácter Hasta de la coma. Fernández está la coma, entonces 10 es el número para Fernández. Ahora, al rellenar eso para los demás nombres, él también me va a decir cuál es el número para cada posición de la coma en esos nombres o en esos apellidos, ¿sí? Y esos son los datos que yo necesito usar para automatizar mi izquierda. Entonces, vamos a entrar ahora en izquierda de Fernández. Ajá, ya entendí acá. Pero ahí, ¿cuál es lo que es el tema? Que ahí yo escribí un 9. ¿Y cómo agarro ese 10 para usarle como 9? Le voy a usar al 10, pero le voy a restar menos 1. Si al 10 le resto menos 1, a toditos le voy a restar menos 1 cuando copie para abajo. Y siempre me va a extraer solamente la posición de los caracteres de el apellido de cada celda. Entonces ahí es donde yo voy a arreglar lo que hace rato no estaba correcto, que era el número 9 para todos los nombres, ¿sí? Entonces, borrarle nomás ese B5, muy bien. Ponete donde está el 9, borrarle al 9 y ahora seleccionarle al 10, donde está el 10 que es X5 y restarle menos 1. Porque al restarle menos 1 se va a convertir en 9 ese 10 y va a estar correcto para Fernández. Muy bien, al ¿Así? darle enter, así mismo, al darle enter, quiero que entiendas que no va a haber ningún cambio, te va a dar Fernández, pero ahora eso, para abajo, te tiene que corregir la extracción de los apellidos de cada una de las celdas de los demás nombres. ¿Se entiende? Entonces, Sí. repito, estamos haciendo lo mismo que hizo texto en columna, pero texto en columna me daba así, tres pasos de asistente que yo tenía que saber para poder hacer. En este caso, yo estoy haciendo esto con... ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que hacer algo? No, se me cayó Ah, ahí no. nomás. Pensé que iba a conectar tu batería o algo así. No, lo que te decía nomás es que esto estamos haciendo con ayuda de funciones de texto. Pero hasta acá recién extraímos el apellido. Ahora nos falta el nombre. ¿Cómo hacemos la extracción del nombre? La extracción del nombre, como en este caso está a la derecha de la coma, vamos a ver que hay una función que hace lo mismo que izquierda, pero en sentido contrario. Se llama derecha. Derecha extrae caracteres de derecha a izquierda. Entonces vamos a ponernos ahí al lado del 10, muy bien, y ahí vamos a empezar la función derecha. Va a ser más o es igual, derecha, paréntesis, y vamos a mirar qué me pide derecha. La función derecha me pregunta de dónde va a sacar.
Y en realidad yo quiero sacar también de concatenar, porque ahí lo que está el apellido y el nombre, ¿sí? Ahora, de ese lugar tengo que extraer los caracteres de los nombres ahora. Entonces, dale punto y coma. Y ahora quiero que cuentes cuántos caracteres tiene el nombre de Fernández. Y ese número vas a cargar ahí. Pero Manu, 4. Muy bien. Entonces, carga el número 4. Vas a cerrar 4. paréntesis y le vas a dar enter. Quiero que veas que en ese momento él hizo la extracción de derecha a izquierda de los 4 caracteres y por ende tengo Manu como resultado. Ahora, al darle doble clic a Manu para que se pueda hacer para los demás nombres, ahí voy a tener otra vez algún que otro inconveniente. Porque no todos tienen 4, algunos tienen menos, otros tienen más, y ahí es donde vemos que hay errores. Bueno, ¿cómo solucionamos ese tema? Porque ahora es de hacia atrás, ¿verdad? Bueno, no me sirve el dato de hallar ahora mismo. ¿Por qué? Porque hallar cuenta la posición de la coma de izquierda a derecha. Y no va a ser lo mismo contar la posición de la coma de derecha a izquierda. Porque ahí voy a tener algo diferente. Entonces, no voy a poder usarle a ese dato de hallar. Pero en realidad necesito algo que haga referencia a la coma. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, vamos a hacer de la siguiente manera. Hay una función que se llama largo, que es la que vamos a usar ahora. ¿Qué hace largo? Vamos a escribir más o es igual, largo, paréntesis, apertura. Bueno, él necesita solamente la celda que contiene el texto. Vas a seleccionarle a concatenar en B5. Bien. Cerrar el paréntesis, darle enter y vamos a mirar. ¿Qué es lo que hace largo? Largo cuenta la cantidad total de caracteres que tiene esa celda. ¿Y para qué es lo que yo quiero eso? Porque si yo resto de largo hallar, lo que voy a estar conteniendo es la cantidad de caracteres que está a la derecha de la coma. Y ese es el dato que yo necesito para darle a la derecha para que automatice su extracción. En este caso, entonces, va a ser primero largo menos hallar. Eso. Z5 menos X5. Eso. Y ahí yo tengo como resultado un valor que en este caso es 5. Y al darle, en realidad tenemos que seleccionar largo y hallar para poder arrastrar. Muy bien. Entonces largo me va a decir la cantidad de caracteres para cada una de las celdas. A ese peso quita, llevarlo nomás hacia la izquierda, pues te va a empezar a clic derecho nomás, dale para moverle. Eso, muy bien. De lujo. Listo. Entonces, a largo menos hallar, le podemos arrastrar. Y vamos a tener entonces esa diferencia. Acuérdate nomás que después de la coma está el espacio. Y ese espacio normalmente no queremos ver. Entonces, para arreglar ya en largo menos hallar, podemos ponerle -1 ya en largo menos hallar. Porque ahí ya, y porque la otra opción es ponerle en derecha también, ¿verdad? Pero vamos a arreglar nomás ya ahí. Entonces ahí ponerle -1 para que finalmente nos dé 4, que es la cantidad de caracteres que tiene Manu. Pero así también va a ser para los demás. Entonces, arrastrarle a ese. Eso, muy bien. Y ahí entonces vamos a tener el dato que necesitamos para derecha. Ahora entramos en derecha. Y en derecha, en vez del 4, vamos a señalarle a la celda que le contiene a largo menos hallar. Perfecto. Enter. Manu va a aparecer correctamente. Y al darle doble clic o arrastrar hasta el final, vamos a ver que ahora los nombres de las demás personas se ven correctamente. Entonces, tuvimos que hacer, digamos, unas cuantas combinaciones de funciones para poder hacer lo mismo que hizo la herramienta texto en columna, pero hacerlo con funciones. Entonces, nada, acá ya entra la parte lógica nomás. O sea, la diversión de los programadores es esto, es la parte lógica de cada una de las funciones y está preparado en realidad para eso, para tratar de que estas funciones ayuden al usuario a hacer este tipo de tareas, por ejemplo, ¿verdad? No digo que siempre vas a tener que separar de esta forma. De hecho, si le notas más práctico a la opción de texto en columna, vas a usar ese nomás siempre. Pero si en algún momento se da la necesidad de no tener que usar eso, porque te dicen, che, haceme algo automático que no sea que yo tenga que hacer la operación de texto en columna, no me puedes poner algo nomás ya que haga solo ahí la extracción. Sí, no hay problema. Y bueno, conociendo esto, vos configurás y eso es lo que se va a visualizar para poder tener este resultado. Evidente, si en algún momento vos querés tener solamente derecha y solamente izquierda como resultado,
hallar, largo y largo menos hallar van a ser tus cálculos auxiliares nomás, o dicho de otro modo, esas funciones que a propósito le pusimos en columnas separadas pueden estar dentro de cada celda también. eh, Para tratar de que me entiendas, vamos a hacer por lo siguiente. Andate un poco a izquierda un ratito, a Fernández, un ratito en W5. Quiero mostrarte nomás algo, que en realidad es lo que hacen los programadores. Entonces, ojo que acá yo te dije señalarle a X5 y restarle -1. Pero ¿qué pasa si en vez de señalarle a X5, eso querés tener dentro de este paréntesis? Se puede hacer. Entonces, andate un ratito allá, al que te muestra el 10. Ahí no entendí ¿Qué pasó? ¿Qué quiero dentro de qué? Espera que voy a explicarte de cero otra vez para que me entiendas, ¿sí? Me confundí, parece, no sé Bueno, qué. atendé que es lo que te voy a decir. Viste que nosotros para obtener el resultado de izquierda y de derecha Ya hicimos le dos está. cálculos auxiliar. En hallar hicimos para izquierda y en largo y largo menos hallar hicimos para derecha. Pero le hicimos afuera de la función. Es decir, no le metimos a hallar dentro de izquierda y no le metimos a largo ni a largo menos hallar dentro de derecha. Cuando en realidad se puede meter adentro y no tener esas tres columnas extras. Pero para poder hacer eso, y tengo que ser medio un pro, digamos, para poder hacer eso y no confundirme. ¿Por qué? Porque causa un poco de confusión también en los programadores el tener que hilar tanto contenido para poder llegar a un resultado, ¿verdad? Entonces, el que ya tiene experiencia ya te hace de una, ¿verdad? Escribe ta, 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 y después le da enter y ya te da el resultado correcto. Pero el que todavía no está familiarizado con esto, lo ideal es poder separar las cosas para poder entender lo que uno está haciendo. Por eso yo te dejo separado izquierda, hallar, derecha, largo y largo, hallar, para que vos entiendas qué hicimos en cada columna. Ahora, cuando ya tengamos más afianzamiento, más conocimiento, más experiencia, uno ya no va a hacer este tema de desarrollar por columna. Se hace por columna para poder entender. Pero cuando ya no quiero gastar, digamos, espacio en mi planilla y hacer de una sola, cosa que más adelante seguramente vas a poder, entonces se hace lo siguiente. Lo que te quiero mostrar es justamente qué es lo que vamos a hacer. Con una celda no vamos a usar, vamos a hacer ese caso para que me entiendas, ¿sí? Entonces, quiero que entre un ratito en la celda X5. X5. Esa función así completa vas a cortar. O sea, vas a entrar a la fórmula, vas a seleccionar todo y vas a cortar con control X. Selecciona todo, control Sí, X, y ahí va a quedarse vacío esa celda. Ahora sí. andate, dale enter para que salga de ahí. Va a dejarse vacía la celda. No importa que diga valor, porque ahora le sacaste la información, pues por eso te dice valor el otro. Pero andate ahora al que dice valor. Y ahora eso que acabamos de cortar, vamos a pegar. ¿Dónde? En vez de X5. Entonces, entrar a la fórmula, vas a borrar la X5 y le vas a pegar ahí. Control V corta. Bien. Bueno, ¿qué no me sirve de este lugar? No me sirve el es igual. Ese es igual que está Ah, delante de hallar. Vas a borrar porque le va a confundir ahí a Excel, ¿sí? Bien. Y hecho esto, al darle enter, yo tendría que otra vez. tener el valor igualito al otro. Entonces, a lo que voy nomás es, yo puedo construir una función que finalmente termine dándome el apellido nomás, pero conociendo que tuve que usar hallar, tú pude haber hecho eso, poner dentro de la función lo que al principio nosotros pusimos afuera de la otra función para separar las cosas. Entonces, si a eso le das doble clic, los resultados van a ser todos correctos también, o sea, no va a haber ningún problema. Y si a eso le querés añadir que a derecha le podés hacer lo mismo, entonces a derecha también le podés estructurar de esa forma. Entonces, toditos están igualitos, pero ahora incluyo dos funciones, o sea, una función dentro de otra. Dentro de izquierda tengo la función hallar. Y lo que hago justamente es hacer por parte, y las partes que hago tienen que estar correctas. Solamente que ahora el derecha de Manu Fernández ya cambió. ¿Por qué cambió? Y porque seguramente él ya no le encuentra a hallar para poder restarle. Entonces, ese es también otro tema, ¿sí? Eh, largo se quedó en 15, largo menos hallar se quedó en 14, ¿sí? Entonces ahí hay algo que no está bien, por eso en derecha tenés un valor incorrecto. Pero te mostré nomás, por eso quería mostrarte solo en una celda para que entiendas qué es lo que los programadores también hacen cuando ya conocen
el efecto que causa cada una de las funciones y cuál es una función que puede entrar dentro de otra, por ejemplo, ¿verdad? Con esto nomás ya te muestro que la parte más compleja de Excel viene cuando, conociendo todas las funciones, yo empiezo a mezclar y a combinar las funciones para poder hacer, digamos, ver un resultado que yo estoy buscando en esta acción. En esta acción mi ejemplo es sencillo en el sentido de que tengo un nombre completo y necesito extraer, y para poder extraer correctamente tengo que incorporar dos funciones en una para poder tener el resultado correcto. Nada más que eso. Puedes darle nomás control Z y dejarlo otra vez todo por separado. Yo necesitaba que esto quede como explicación nomás para vos. Y evidente, esto se va afianzando con la práctica, o sea, uno que va necesitando este tipo de resultados, va probando, va haciendo, va craneando, y en la medida que vaya saliendo y después que vaya replicando, va a ir quedando, digamos, en el conocimiento, y a partir de ahí ya va a ser algo que vos después podés sugerir para usar, digamos, cuando se necesita hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Bien, excelente. Hasta ahí estamos. Con esto nosotros finalizamos esta lección de fórmulas en Excel. Así es que quiero que le cambie el color de pestaña. Estuvimos viendo entonces de lo más básico hasta lo más complicado. No digo que es lo más complicado de esto, pero vamos a encontrarnos con ejercicios donde veamos cosas más complicadas todavía entre funciones. Pero hasta aquí me parece bien poder ver esto, digamos, para este nivel de visualización de los datos. Entonces, con esto yo creo que cumplimos con ver una parte bastante amplia, digamos, de las diferentes funciones por nivel de dificultad que podemos ir utilizando. Hay muchas otras, evidentemente, pero con esto yo creo que es un buen inicio. Bueno, ahora quiero que pasemos a la siguiente pestaña. La siguiente pestaña habla de temas, y los temas en Excel son, digamos, dispuestos al usuario para poder realizar cambios rápidos o cambios masivos de tres atributos que son muy utilizados en el programa. En este caso estamos hablando del atributo de tipo de fuente, el atributo de colores, y ojo que cuando hablamos de colores estamos hablando de colores de fondo, colores de fuente, colores de los objetos que insertamos nosotros, que pueden ser formas, gráficos, tablas dinámicas, etcétera. Y también existe el tercer atributo, que son los efectos de las formas. O sea, va a haber veces que nosotros vamos a querer insertar formas en nuestras planillas para poder resaltar algún dato o para poder hacer, digamos, algo más atractivo, fuera de lo normal, como esa forma, esa cruz que está ahí, ¿verdad? Entonces, la idea nomás es entender que estas formas que puedo insertar tienen diferentes efectos, y los efectos puede que en algún momento yo necesite cambiarlos, ¿verdad? Y en el momento que necesite cambiarlo, bueno, la idea es poder saber que así como estamos viendo que hay formas más rápidas de hacer algo para no tener que hacerlo celda por celda, la idea es también no hacer un cambio de color hoja por hoja, por ejemplo. Puedo decir, imagínate que tengamos no sé, este año está terminando y tenemos una pestaña para cada mes, y en cada pestaña, desde enero a diciembre, tengo formatos de color que hasta este año utilicé, pero desde el año que viene la empresa va a hacer un cambio de colores en su aspecto, y quiero que esos colores también sean los mismos en mis planillas. Entonces, no sé, para no tener que hacer de cero, entonces la idea es cambiar nomás cada uno. Pero ¿qué pasa cuando tengo 12 planillas y en las 12 tengo que hacer los cambios? Voy a ponerme a cambiar uno a uno. Bueno, la idea es justamente, Excel pone a disposición del usuario opciones para poder hacer estos cambios de formatos de aspecto de una forma rápida para todo un grupo de planillas que estén en el mismo archivo. Y eso es lo que te voy a mostrar para poder entender que corresponde al grupo de temas. Bueno, primero, quiero que notes que las primeras tres columnas, A, B y C, tienen unos colores diferentes a los demás. Los demás son colores diferentes también, pero es como que son todos medio pastelitos los otros, y estos son más fuertes, más intensos. Bueno, pero no es luego por el color nomás, sino porque provienen de una parte de la paleta de colores diferente a las demás, y te voy a mostrar de la siguiente manera. Quiero que te pongas en la primera columna, en la columna A, donde hay color verde, ¿sí? Quiero que ahora notes dos cosas. Primero, el tipo de fuente es Arial, y el color del fondo no está visible así a simple vista cuando yo todavía no tengo abierta la paleta de colores. Para poder ver ese color del fondo, al menos en el botón o señalado
en la paleta de colores. Tengo que entrar en la paleta de colores. Entonces, ¿cómo entro a la paleta de colores? En el botoncito, en la flechita del balde con el piso amarillo. Ahí veo que el verde es el que está señalado otra vez entre todos los colores. Pero quiero que notes algo. Existen tres paletas de colores. La primera es la de colores del tema. Esa parece ser la que tiene más colores entre todos. De hecho, es la que tiene más colores. Pero acá lo que quiero que entiendan es lo siguiente. En realidad, tiene la misma cantidad de colores de los colores estándares nomás también. ¿Por qué? Porque es la primera línea de arriba. La primera línea de arriba es la que define qué color va a tener esa región de la paleta. ¿Por qué? Y porque los demás de abajo son sus cambios de intensidad nomás. Son más claros hasta más oscuros. Entonces vemos que el primer color que está arriba a la izquierda es blanco, pero el Sí. blanco con más intensidad o con menos intensidad son colores grises, ¿sí? El negro es la misma cosa, vemos que empieza el más claro y va al más oscuro. Entonces hay una línea de 5, 1, 2, 3, 4, 5 líneas más que muestran las diferentes intensidades de la primera línea de colores. ¿Por qué te estoy mostrando esa paleta? Porque de hecho su nombre lo dice colores del tema. Quiere decir que ahora mismo yo estoy utilizando un tema de colores que Excel me definió y que yo uso nomás siempre de ese lugar, digamos, los colores para los fondos de celda, para las fuentes también, porque si me voy al botón de al lado, el que muestra colores de fuente, quiero que note que los colores del tema son los mismos, ¿sí? Entonces, ahora mismo nomás, Ahora sí sí, ya quiero cargar mi... bueno, métele Espérate, nomás. ahí está. Bueno, quiero que notes algo. Si entras al color de fuente, que es el botón de al lado, donde está la letra con el piso rojo, la letra A con el piso rojo, vas a ver que la paleta es la misma, solo que el botón, o sea, el color que está seleccionado en ese momento es otro, ¿verdad? Porque corresponde a la fuente y no al fondo. Pero la paleta es la misma. Ahora, esa paleta se usa normalmente para cambiar los colores. Quiero que notes nomás que en este caso el color, yo no sé si cambiaste de color, no cambiaste de color de fuente, ¿verdad? ¿O sí cambiaste? Negro. Pero vos cambiaste, ¿no? Es que no estaba ese, ¿verdad? Ay, yo no cambié nada. Seguro, pa. Dale un poco control Z, escape y control Z, a ver si hay algún cambio o no. Escape, control Z. Ah, ahí te cambió control Y, nomás dale, no pasa nada. Dale, ya Este, está. todo tiempo. Bueno, espérame que. Eh, ponemos el color de pestaña. Bueno, estando en temas, quiero que notes que por un lado te mostré dónde está la paleta de colores del tema. Por otro lado vimos el tipo de fuente. Pero cuando viste el tipo de fuente no entraste vos en la lista de las fuentes. Quiero que entres en la flechita que está al lado de Arial, allá en la cinta de opciones en inicio. Y quiero que notes que él está tomando el Arial de un grupo de todas las fuentes, no del grupo de arriba. Y quiero que veas que arriba también dice fuentes del tema. Quiere decir que con este tema de colores también viene asociado dos tipos de fuentes. Cambria, que es para los títulos, y Calibri, que es para cuerpo. Estos dos tipos de fuentes son los que en el momento que yo tenga que cambiar al tema, voy a verlos cambiados también. Pero ¿cuándo le voy a haber cambiado? Si es que yo modifiqué el formato de mi planilla con esos tipos de fuentes. En este caso, a propósito, esta columna verde no está seleccionada con ese tipo de fuente. Está seleccionada con un grupo diferente, con el de todas las fuentes. ¿Y qué significa eso? Que en el momento que yo cambie de tema, como va a cambiar los tipos de fuentes del tema, no van a cambiar los tipos de fuentes de todas las fuentes que están seleccionados. Entonces yo tengo Ujú. chance de formatear con dos tipos de fuentes, o con la fuente del tema o con el de todas las fuentes. Si cambio con el de todas las fuentes, cuando yo cambie mi tema, no va a modificar el tipo de fuente de esas columnas. Pero las demás columnas, no te digo la amarilla y la celeste, pero la letra D en adelante, todas tienen el tipo de fuente del tema. Vamos a probar un poco. Quiero que le des escape nomás, salgas afuera, te vayas a una de las celdas que están en esas columnas. Quiero que notes que esa ya está en Cambria. La de la izquierda también está en Cambria. Entonces son los del uno de los tipos de fuente del tema. Pero verifica que sean del tipo de fuente del tema. Ponete un poco en la lista otra vez ahí. Y si selecciona de
Y de hecho está en títulos, ¿sí? Entonces, y atendé que bien. Desde la columna D hacia la derecha y los que están por encima de la fila 5 también son fuentes del tema. También tienen colores del tema, o sea, están con los colores de fondo que tienen esas celdas son de los colores de la paleta de temas, ¿sí? Bien, pero acuérdate que yo te estaba hablando de 3 atributos. Hasta ahora te mostré 2. Uno es el color, otro el tipo de fuente y ahora me falta los efectos de la forma. ¿Dónde están los efectos de la forma? Quiero que te vayas a seleccionar a esa cruz que tenés ahí debajo del pesoca. Anda a hacerle un clic ahí a esa cruz. Ah, este, pa. A ese. Quiero que veas que cuando seleccionaste, allá arriba aparece una pestaña llamada herramientas de dibujo. Si entras ahí en formato, vas a ver que tiene estilos de forma y estilos de word art. Pero en realidad yo estoy hablando del estilos de forma, porque los estilos de forma tienen un botón llamado efectos de forma. Quiero que entres en ese botón efectos de forma. Y el botón efectos de forma tiene una partida de cosas. Tiene sombra, reflexión, iluminado, bordes suaves, bisel, giro 3D, etcétera. Cualquiera de los cambios que yo seleccione acá le afectan a la forma que yo inserté. En este caso es esa forma nomás. Pero a propósito, antes de ver el tema de los atributos de esta forma, quiero que insertemos una forma más para que veas que algo insertado por vos va a tener dos cosas. Primero, colores de tema y segundo, efectos del tema. Bueno, vamos un poco hacia la derecha donde no hay nada, es decir, donde están las celdas vacías. Quiero que te vayas hacia la fila 1, pero hacia la columna M, eso. Celda M1 por ahí anda, ponete un ratito. Bueno, ¿qué quiero que insertemos acá? Vamos a insertar una forma que se utiliza mediante un complemento. Antes era un complemento, ahora ya viene añadido con una de las opciones de Excel que se llama no es Word Art, Smart Art. Y Smart Art está en la parte de ilustraciones. Contando de izquierda a derecha, el cuarto botón dice ilustraciones, ahí arriba. No, ese es de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Acá. Es. Y en ilustraciones quiero que veas que hay un botón llamado Smart Art. Smart Art, si le das un clic, te va a mostrar una herramienta que te provee de varios tipos de gráficos. Esos gráficos te ayudan básicamente a mejorar un poco la visualización de alguna información que tengas en tu planilla. La gente suele usar para hacerlo en Excel y después pasarlo a un PowerPoint, por ejemplo, ¿verdad? Cuando quiere realizar una presentación de sus datos. Pero nada, yo acá te voy a mostrar nomás que esta herramienta sirve para incorporar objetos a la planilla para poder embellecer un poco más la información. Quiero que selecciones de arriba a abajo jerarquía. Jerarquía está debajo de ciclos, arriba de relación. Y de todo eso quiero que veas que son organigramas. Vamos a suponer que vamos a hacer un organigrama, una empresa, ¿sí? Entonces vas a seleccionar el primero de arriba. Quiero que note que en la medida que va seleccionando va cambiando la forma, digamos, que tienen este organigrama. Vamos a usar este, dale a aceptar. Al darle a aceptar, él va a incrustar ahí un objeto nuevo, ¿verdad? Que tiene el formato organigrama, no tiene ningún texto, tiene, digamos, entre corchetes, texto para que vos completes, pero vamos a hacer ciertos cambios. Primero, arma un organigrama de fantasía, o sea, el organigrama no es otra cosa de, ¿Cómo puedo? perdón, vas a ponerte en ¿Cómo cualquiera de puedo? las esquinas, no esquinas exactamente, pero viste que hay estos puntos, ¿cómo se llama estos puntos blancos? En el medio de los puntos blancos hay una línea. En esas líneas te tenés que poner. Ahí podés mover. Ah, Eso era. ahí. Ahí. Siempre que te aparezca esa cruz de flecha, quiere decir que vos podés mover ese objeto. Pero cuando te No. aparece una flecha de dos puntas nomás, quiere decir que no es nada el movimiento lo que vas a hacer, sino vas a hacer o agrandar o Sí. achicar, digamos, el tamaño. Bueno, ahí ya está. Quiero que entre en el primero. Vamos a suponer, te voy a sugerir un organigrama. Vamos a tener en cuenta que el presidente es el que está a cargo de la empresa, entonces le vamos a poner ahí presidente. Ponerle nomás vos así esos nombres, presidente. Vamos a suponer que el presidente tiene su secretario, entonces ahí en la caja de abajo vas a ponerle secretario. Qué raro que en... Ah, no me sale acá al lado para modificar. No, ese es porque no está, viste que ya hay una flechita que señala hacia la izquierda. Si presionas ese te va a salir. Ese, Aquí sí. ahí, ahí.
Entonces ahí le puede poner secretario o secretaria, ya depende de qué va a tener el presidente, ¿verdad? Yo creo que va a querer tener más secretaria que secretario, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, en el siguiente va a ser su primer anillo. Vamos a suponer que puede que estén primero va a depender del tamaño de la empresa, ¿verdad? O sea, si es una empresa grande, probablemente tenga primero sus directores, pero si es una empresa más chica, probablemente ya vengan los gerentes, ¿verdad? Pero no importa, eso ya va a depender. Ponerle más directores, ponerle ahí al otro, ponerle gerentes, por ponerle nomás algún dato. Y al último Sí. ponerle supervisores, qué sé yo. Ponerle nomás así. Bueno, y ese va a ser nuestro organigrama modelo. Quiero que se entienda que esta es una forma insertada y que a las formas también le deben de cambiar, tanto los colores como los estilos. En este caso no vamos a ponerle más nada, con eso es suficiente, así que No, borrarle papá. más ese. Se puede añadir, se puede modificar, se puede cambiar. Muchas cosas se pueden hacer. En realidad, ya depende un poco de lo que yo esté necesitando, pero te muestro nomás que está una herramienta que está disponible para los usuarios de Excel, sí. Entonces, le puede dar suprimir eso. Ahí ya está. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a cambiarle el color. Quiero que nos vayamos allá arriba. Quiero que veas que tiene estilos Smart Art y también cambiar color. Entonces, entrar en cambiar color y ponerle uno que muestre dos colores. No importa cuál sea, el que vos quieras que tenga dos colores nomás. Bien, ahí vamos a ver que cambió de color. Y ahora los estilos Smart Art. Quiero que entres en esa flechita. Muy bien. Y seleccione alguno que te guste. No importa cuál. El que vos quieras. ¿Está bien? Vamos a poner. Bueno, ya está. Listo. Ese va a ser entonces nuestro dibujo, eso es lo que se insertó. Entonces, repito nomás otra vez. Tuvo colores que él me dio para elegir y tuvo formas que él me dio para elegir. No, es que yo tuve que crear de cero, etcétera. Bien, bueno. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿En qué momento cambia todo esto? Supongamos que estos formatos de fondo, de fuente y de colores de forma tengo no en esta hoja nomás, sino en todas las hojas. Y este libro tiene 50 hojas. Entonces, ¿qué sucede cuando quiero hacer un cambio masivo? Y no tengo que hacerlo una hoja por vez, sino quiero hacerlo a todo el libro al mismo tiempo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, nos vamos a ir hasta la cinta de opciones en la pestaña disposición de página. Muy bien. Y quiero que veas que a la izquierda hay un grupo de botones llamado tema. Y en temas vamos a entrar un rato. Muy bien. Al entrar en temas, vamos a ver que hay así algunas vistas previas de cómo serían, digamos, los temas que están establecidos. En este caso, uno de ellos es el que estamos usando. Pero quiero que veas que en la medida que vas seleccionando cualquiera de ellos, de los temas que están ahí, van a ir cambiando ya automáticamente. Pero ¿qué cosas es lo que cambian? Los tres atributos que te mencioné cambian tipo de fuente del tema, cambian colores del tema y cambian las formas o los estilos de las formas que estamos teniendo en pantalla. Entonces, quiero que mires esas tres cosas. Entonces, si miramos solo el organigrama, vemos que cambia el tipo de fuente, cambia los colores. Si vemos el cuadradito, la cruz esa que está ahí abajo, cerca de los datos, vemos que también cambian de color y probablemente también cambian en algún momento de tamaño. Y si Sí, vemos las ahí ya no sé. columnas, si vemos las columnas de nuestra base de datos que están, yo te decía, con los tipos de fuente y de color del tema, también están cambiando dependiendo de qué tema yo seleccione. A propósito, quiero que seleccione uno diferente a Office, porque el de Office es el que está actualmente seleccionado. Entonces, al seleccionar uno diferente de Office, vas a ver que los colores van a empezar a cambiar, las fuentes también, los formatos también, etcétera. Y quiero que dejen uno de ellos. El que vos digas nomás, no hay problema. Bueno, él te hace una advertencia. Dice, genio en Excel, validaciones, que es el nombre de una hoja, no puede usar este comando en una hoja protegida. Es decir, hay una hoja protegida que se llama validaciones, que para que se pueda aplicar en todo el libro, yo tengo que ya desproteger ese para que por culpa de esa hoja protegida no pueda yo cambiar a las demás hojas. Entonces, esa es una característica que temas también tienen en cuenta, que no se pueden cambiar los temas de hojas protegidas. Después vamos a ver cómo se protegen las hojas, pero ahora para poder aplicar a todo el libro, te voy a ir a mostrar cómo desprotejo esa hoja que está protegida. Vamos a darle a aceptar nomás. Vamos a irnos hasta archivo.
las distintas opciones en archivo, en la pestaña archivo, la primera de la izquierda, vamos a ver que aparecen varias categorías. Yo voy a ir a buscarla una llamada información. En información vamos a entrar y ahí sale un botón llamado proteger libro y me dice que hay una hoja validaciones y me da la opción de desproteger. Dale un poco un clic ahí en desproteger. En desproteger, si no está protegido con contraseña, no te va a pedir contraseña. Pero si está protegido con contraseña, te va a pedir. Y si sabes, fantástico. Y si no sabes, fuiste, ¿verdad? Pero en este caso, 1, 2, 3 es la contraseña secreta que hace que ese libro o esa hoja deje de estar protegida. Dale nomás a aceptar. Si es la correcta, creo que ya no te va a decir más nada. Ahí desapareció de ese grupo de botón proteger libro. Bien, ahora nos vamos a ver. Clic allí y ahora vamos a intentar otra vez volver a cambiarle el tema. Entonces era tema, seleccionar el que querés, y al seleccionar uno de ellos, cambia el color y ahí podemos ver que ahora ya no hubo problema. Bueno, quiero notar qué fue lo que cambió. Vamos un poco a ponernos en vamos a ver las tres columnas que estaban en el principio, ¿sí? Yo te dije que esas tres columnas no estaban seleccionadas con los colores ni con las fuentes del tema. Por eso vista previa no vemos que haya cambiado. De hecho, la columna verde estaba con el tipo de fuente Arial. Anda un poco un ratito, ponete donde está una de las celdas de color verde. Esa. Quiero que te vaya otra vez a inicio y que mire a ver si su fuente cambió. No cambió la fuente. Y el color, como era de la paleta de colores estándar, que era la segunda, tampoco cambió. Lo mismo para el amarillo, lo mismo para el celeste. Los demás sí cambiaron. Ya no tiene que ser Cambria el tipo de fuente. De hecho, creo que es Trebuchet, creo que dice. Y los colores del tema cambiaron. ¿Por qué? Porque la paleta de colores del tema cambió. ¿Y por qué cambió? Y porque cambió el tema. Y el tema diferente tiene colores diferentes, fuentes de tema diferentes y efectos diferentes. Bueno, ¿cómo yo verifico eso? Entra un poco otra vez a la paleta, o sea, no importa en qué celda estés, quiero que entre a la paleta de colores de fondo o colores de fuente. Igual nomás, no pasa nada. En cualquiera de los dos de los botones del baldecito con el piso amarillo, Sí. quiero que mires que ahora los colores de la primera línea, colores del tema cambiaron y por ende todos los que están debajo cambiaron a ser su intensidad más claro, más oscura. Lo que no cambió fue la segunda paleta. La segunda paleta no cambia nunca. Siempre esa combinación de colores de rojo hasta lila, o sea, los colores del arco iris probablemente, ¿verdad? Y abajo tengo una tercera paleta. ¿Qué es lo que es esa tercera paleta? Esa tercera paleta va a mostrarte aquellos colores que no están ni en la primera ni en la segunda, que son colores que vos fuiste a buscar, pero ¿dónde? Se busca en la última que dice más colores. Más colores te muestra un lugar diferente a donde en esta pestaña personalizada se encuentra una tela de colores a donde yo puedo ir a hacer un clic en un punto y a partir de ahí veo a la derecha una barra de sus intensidades diferentes y abajo tengo una matriz de patrones de números que me permite, de acuerdo al modelo seleccionado, modificar por código, digamos, los colores que tengo visible. ¿Por qué? Porque, no sé, va a haber, supongamos nomás que, a ver, ¿qué puede ser mi ejemplo? Pepsi Cola. Te contrata a Pepsi Cola y dice, bueno, va a ser digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Mi diseñador y quiero que me haga una nueva campaña con el color de la latita azul al pelo. Pero vos no te podías decir nomás al tipo de hacerme la impresión de cualquier azul. No, tiene que ser el color Pepsi Cola. Y el color Pepsi Cola tienen ellos un código. Bueno, el color azul que queremos siempre es este y tiene una combinación de rojo, verde y azul que está dada por número. Y la idea es que para que el tipo que te va a imprimir en la imprenta, que sea igualito en la publicidad, en la impresión, en la latita, en la botella, el mismo color y bueno, se maneja por código para que salga ese color. Y ese código es lo que vos podés utilizar ahí abajo. De hecho, hay un código con numeral, que es el código hexadecimal, que vos también podés utilizar para que siempre estemos hablando del mismo azul y que no sea en tu pantalla un azul, en lo que se imprimió otro azul, o sea, porque hay diferentes tonos de azul, ¿se entiende? Entonces ahí es donde nosotros podemos usar estas opciones. La otra pestaña que elegiste es la que tiene los colores estándar, o sea, es, digamos, también un grupo de colores grandes, pero son estandarizados que también se pueden utilizar de ahí. Cualquiera de los colores que son diferentes de las dos paletas primeras que se seleccionan de este lugar, van a empezar a salirte ahí abajo como colores recientes. Y esos colores recientes, creo que así se llamaba la paleta. Selecciona un color a propósito ahí, cualquiera nomás. Y dale a Así aceptar. El que vos quieras. Dale a aceptar y vamos a mirar.
En ese momento se puso el color de fondo de esa celda, pero no importa. Ahora quiero que entre en tu paleta, ahí en la paleta, en el botoncito, otra vez para mirar Acá si ese ponerlo color, ya. no, pero ahí mira, y quiero que veas que ahora está marcado en colores recientes, en tu tercera paleta. Ese color no estaba ni en la primera, ni en la segunda, sí se ve en la tercera. Entonces, esa tercera puede no aparecer. ¿Cuándo no aparece? Y cuando nunca usaste esto que ahora hicimos. Pero como yo ya venía usando, por eso ya hay un grupo de colores, entonces ahí es donde vemos que también puedo modificar esa tercera paleta. Pero ni la tercera ni la segunda se modifican cuando yo hago modificación del tema. La que se modifica son los colores del tema y los demás efectos que estábamos hablando, el tipo de letra y los efectos. Ya vimos los efectos con nuestro organigrama que cambió de aspecto, parece, ¿verdad? Cambió el tipo de letra, cambió, digamos, los colores, etcétera, ¿sí? Bueno, a esto se le conoce como cambios de tema o como los temas de Excel y sirven justamente para hacer cambios. Ojo que nosotros siempre estamos mirando esta hoja nomás, pero en realidad las otras hojas también cambiaron. Andate un poco a fórmula en Excel un ratito. Ahí no sé si había cambios de color, pero vamos a mirar más. No, ahí no, ahí Estos dos. las dos filas por lo menos cambiaron de color con el cambio del tema. Y si lo demás no se puso con Y la tipo de letra también. fuente del tema y si no se puso con la letra también cambió. Perfecto. Entonces se puede verificar que cambiaron. Las otras hojas, por ejemplo, sí, yo creo que van a tener mayor, esa ahí arriba, por ejemplo, cambió. O sea, todo lo que se pudo haber formateado antes de hacer el cambio del tema con los colores del tema o con la fuente del tema son los que tuvieron que haber cambiado, nada más que eso, ¿sí? Este por ejemplo no cambió porque este es un color. ¿Verdad? Exactamente, porque los colores y las letras no tienen nada que ver con los temas, por eso no se cambiaron, ¿sí? Bueno, para Pero la volver al letra tema original, quiero que te vayas a otra vez disposición de página. Antes de terminar, nomás te quiero mostrar cómo volver a la normalidad por si después quieras usar tu archivo y esté todo cambiado de color y eso. Entonces te vas a disposición de página, te vas a temas, el botón temas otra vez y buscar la sí. Office. Selecciona la Office y ese era el tema anterior. Entonces todo tiene que estar. En realidad no era así que es el tema. Dale un poco control Z hasta que te aparezca el tema anterior. Porque hay dos Office. Eso después, en la siguiente clase te voy a mostrar el tema de los colores. Y nada, para no hacerle colgar nomás a tu máquina, dejarle nomás que responda. Y cuando responde, puedes guardar nomás. Lo que quería nomás es que esa pestaña también cambies de color. Después, ¿verdad? Y con eso finalizamos la clase de hoy. Me pasé 3 minutos, te pido disculpas. Ah, Pero me emocioné nomás con la explicación, por eso quería cerrar no, muy corta. lo de tema. No responde, lo ya me dice Israel. Mm. Ahí ya respondió, ¿viste? No, lo que pasa es que tiene que hacer el cambio a todas las hojas y este tiene como una partida de hojas. Entonces tarda nomás luego cuando se hace el deshacer, porque viste que vos fuiste probando varios temas. Yo quería Sí. dejar nomás otra vez en el tema original. Entonces, si te, si te deja tardando mucho, podés nomás dejarle ahí el ¿Eh? tiempo que necesite para que reaccione. Ahí está, Ahí está. ese era el original.